Entrevista, Cómo criar a los niños en una era del anticristo. Metropolitano Neofitos de Morpou, 3 de mayo del 2023. Reportero Evgeny, querido metropolitano, muchas gracias por estar con nosotros aquí en su diócesis. No ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos reunimos. Aún así, han surgido muchos problemas, no solo en la vida de la Iglesia, sino también en la vida personal y familiar de las personas. Morpou, el mayor evento que intervino entre nuestras dos reuniones fue la Santa Pascua. Si logramos celebrar una Pascua ortodoxa, Semana Santa y Pascua, todo lo demás son detalles. La muerte fue derrotada. Evgeny, como enseñamos y criamos a nuestros hijos para que respeten y teman al Señor, en nuestro tiempo y día, cuando enfrentamos ciertos desafíos relacionados con su enseñanza en la escuela y en casa? ¿Cómo les enseñamos adecuadamente, donde sea que se encuentren, en casa o en otro lugar? ¿Cómo actuamos de la manera correcta para proteger a los niños de las tentaciones y provocaciones contemporáneas? Morpou, creo que los santos de hoy en día que hemos tenido la oportunidad de conocer, nos han dejado algunas pautas. Uno de ellos es San Porfirio, de Capsocalibia. Di una bonita homilía en la escuela de Peristerona. Fui invitado por la Unión de Padres, hace 5 a 6 años, no recientemente. Mi charla fue sobre la pedagogía de San Porfirio en el mundo contemporáneo. Esta homilía está disponible en nuestro sitio web, es decir, canal de YouTube, e incluye preguntas del público. Les aconsejo que la encuentren y la traduzcan del griego al español. No son mis palabras, es lo que el propio San Porfirio decía a sus hijos espirituales, los casados, sobre cómo criar a sus hijos en el mundo moderno. Este discurso también está escrito en nuestro libro, Homilías del Metropolitano de Morpou, que solo está disponible en griego. En general, San Porfirio enseñaba que los padres deben ser conscientes desde el momento de la concepción, de qué tipo de hijos darán a luz, es decir, incluso la forma en que la pareja se relaciona, la atmósfera espiritual que crean durante el momento del amor, según San Porfirio, se transfiere al niño y desde ese mismo momento la personalidad del niño comienza a formarse. Los deseos del niño comienzan a tomar forma. Lo mismo ocurre durante los 9 meses que el niño está en el vientre de su madre. Este es el momento del gran registro, permítanme expresarlo así, en el disco duro del alma del niño. San Porfirio dice que los primeros 5 años de vida del niño son los más cruciales para la formación de su carácter. San Porfirio dice que los padres deben bautizar a sus hijos lo antes posible para que puedan recibir la Sagrada Comunión. Los propios padres también deben recibir la Sagrada Comunión regularmente para transmitir la energía del Espíritu Santo a toda la familia, incluidos los niños. Cuando el niño aún es pequeño y está durmiendo, los padres, o al menos uno de ellos, deben pararse junto a su cama y rezar las salutaciones a la Theotokos, es decir, el himno a Catisto, el Salterio especialmente y la Paraclesis a la Theotokos. Así como nosotros, los sacerdotes, hacemos al santificar las aguas. Nos paramos sobre el agua, que en términos químicos es solo HO, y leemos oraciones, peticiones, la lectura del apóstol, la lectura del Evangelio. También hacemos la señal de la cruz sobre el agua con una cruz sagrada. Y de ser simplemente hidrógeno, 2 oxígeno, el agua, se convierte en agua bendita, ante la cual los demonios tiemblan. Los hombres son sanados física, mental y espiritualmente, a través del agua bendita. De la misma manera exacta, también deberíamos rezar sobre los niños, mientras los niños están tranquilos y no se resisten, como cuando están llorando, dice San Porfirio. Cuando están dormidos, los padres, o al menos uno de ellos, deben hacer este trabajo, rezar sobre el niño. Específicamente, la madre debe hacer la señal de la cruz sobre su hijo con más frecuencia. Cuando está embarazada, debe hacer la señal de la cruz sobre su vientre. Cuando el niño nace, debe hacer la señal de la cruz sobre él con sus 3 dedos. Así, el hombre, San Porfirio, nos decía, está hecho de 3 cosas: materia, información y energía. Tanto energía humana como Dios hombre, es decir, teantrópica. Debemos aspirar, especialmente durante los primeros años, a que nuestros hijos absorban tanta energía de Dios hombre como sea posible, para que los almacenes del alma del niño se llenen. Nuestro corazón profundo está lleno de información. Desde el momento de la concepción a través del embarazo, el corazón ya está lleno de información. No solo la información que aportan los padres, sino también a través de la sangre, ya que ellos, los padres, han puesto el semen y el óvulo. Cada niño retiene toda la memoria, que el santo llamó memoria celular, ¿no?
Perdóname, memoria del corazón de sus antepasados. El santo, Porfirio, hablaba de todo esto incluso antes de que los científicos descubrieran la hélice del ADN. Decía que todos los sistemas del cuerpo humano, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema reproductivo, el sistema cerebral, todos los sistemas, incluso el sistema gastrointestinal, tienen su propia memoria separada. Cada célula tiene su propia memoria. Y un sistema se sinergiza con el otro. Cuando un sistema cae en desorden, el resto de los sistemas son informados de ello. Y así se crean enfermedades físicas o enfermedades mentales. Mi querido Evgeny, en nuestros días, a los padres no se les ha enseñado estas cosas por las letras, es decir, instituciones europeas ateas. No todos, pero la mayoría de los científicos en Europa no admiten el hecho de que la herencia está almacenada dentro de cada humano. De hecho, el santo solía decir que el 30% del conocimiento de un humano, tanto positivo como negativo, proviene de sus antepasados. Sus deseos, sus pensamientos, sus pasiones, sus virtudes, sus dones, sus talentos, como en la parábola de los talentos, sus talentos, como en las aptitudes. A medida que el niño crece, los padres deben hablarle a su hijo sobre sus abuelos y abuelas, tanto de sus buenas cualidades como de las malas, sus talentos y también sus pecados. Solía decir que a la edad de 5 a 7 años, un humano ha terminado de moldear su carácter a nivel del corazón, el nivel de información y el nivel de energía. La educación adquirida en escuelas y universidades es un tipo de conocimiento cerebral, es decir, intelectual, no un conocimiento del corazón. El conocimiento cerebral también es necesario, pero cuando un hombre no llega a conocer su corazón y no se le enseña cómo limpiar su corazón por sus padres espirituales y no se le enseña cómo convocar su nous y llevarlo, es decir, el nous, a la posición de monitorear qué tipo de deseos y pensamientos surgen del corazón. Cuando a un niño no se le enseña de tal manera, entonces se le deja expuesto a las acciones de tanto demonios como hombres, a las diversas ideologías y sistemas, a la, o popular, moda, las tendencias de cada era y los medios de desinformación masiva. Cuando un niño cumple 7 años, empieza a resistirse a sus padres, empieza a reaccionar contra sus maestros. Al principio, solo un poco. Esto causa inquietud en el padre. Más tarde, especialmente, después de los 12 a 13 años de edad, cuando el niño entra en la pubertad, entonces tiene lugar su gran revolución contra los padres y prefiere absorber su energía e información de sus amigos y otros maestros fuera de la familia. Un gran maestro de nuestros tiempos es Internet, YouTube y similares. El otro gran santo de nuestros tiempos, San Paisios, solía decir: esto es extremadamente importante cuando los niños llegan a la pubertad. Él solía decir, como madre, como padre, debes enseñar a tu hijo, debes llevarlo a la iglesia. Debes rezar, enseñarle a recibir la Sagrada Comunión, enseñarle a confesar sus pecados y arrepentirse. Hasta los 12 años de edad, hasta el momento en que entra en la pubertad. Estas eran sus palabras. Una vez que el niño entra en la pubertad, la madre y el padre deben cerrar la boca. Las rodillas deben hablar desde entonces, es decir, rezar de rodillas. Si los padres rezan poco o nada, entonces estarán llenos de ansiedad, miedos y los transmitirán a sus hijos. Tanto a los mayores como a los más pequeños. Eventualmente, la familia se convertirá en un transmisor de energía negativa, mala información, ya que todo esto se transmite alrededor. Porque todo lo que sale del corazón también entra en el corazón. Muchos creen que cuantas más lecciones les den a los niños, más predicaciones escuchen, más homilías escuchen, más enseñanzas reciban. No, querido mío. Como decían los santos, a los 12 años de edad, o, como máximo cuando una persona entra en la pubertad, ha recibido todo lo que puede recibir de sus padres. ¿Verdad? El resto se cuidará con el arrepentimiento de los padres, porque los padres también erraron al criar a sus hijos. El arrepentimiento de los padres, leer el salterio y rezar la cuerda de oración ayuda mucho. Creo que respondí a tu pregunta. Dije lo suficiente. Podemos discutir mucho más, pero puedes encontrar el resto, fácilmente, en la web y en los libros, sobre las enseñanzas de los santos. Lo que dijeron los santos. Estos grandes santos de nuestros tiempos. Evgeny, en algunas escuelas, muchos se burlan de nuestra fe. ¿Cómo podemos ayudar a un niño a superar la vergüenza? Morpou, si los padres hacen lo que dijimos al responder la primera pregunta,
Durante los primeros años de los niños, no solo los niños no sentirán vergüenza, sino que se fortalecerán aún más con las tentaciones que provienen de sus compañeros de escuela y maestros. Sin embargo, si los niños no tienen el tipo de padres descritos antes, entonces es mejor que estos niños no sean enviados a escuelas públicas, tal como han sido moldeadas por la Europa desordenada. En tales lugares, los niños serán completamente escandalizados. No podrán resistir y serán atraídos por caminos equivocados. Como resultado, es mejor si esos niños, débiles debido a los errores de sus padres, sean enviados a escuelas privadas. Y, si es posible, a escuelas que ofrezcan educación cristiana ortodoxa, con énfasis en ortodoxa. Aún así, incluso allí enfrentan problemas. La clave del asunto son los primeros 10 años de la vida del niño. Personalmente, me gustaría que Dios me enviara algo de dinero en el futuro cercano, para construir una escuela para que todas las cosas que me enseñaron los santos contemporáneos, así como grandes científicos que son verdaderos cristianos ortodoxos en su pronema, es decir, espíritu, mentalidad, se transmitan a nuestros hijos. No me interesa tanto los estudiantes de secundaria, ya que ya han formado su personalidad. Es mejor hacer escuelas, para las edades jóvenes, especialmente jardines de infancia, escuelas primarias y hasta la escuela media, para niños de hasta 15 años de edad. Esto es de gran interés para mí para el futuro. Que Dios me considere digno para que si sobrevivo a la Tercera Guerra Mundial, que ya ha comenzado, estoy informado, por los santos de Dios, de que probablemente lo haré, para construir una escuela así. Ciertamente, en el mismo centro de la escuela habrá una iglesia. Además, después de los 15 años de edad, deben asistir a escuelas públicas, para que su fe y moralidad, su corazón y nous sean desafiados. No queremos criar niños de invernadero, es decir, aislados del mundo. Queremos niños que amen la informática pero también amen cultivar la tierra. Niños que amen y sirvan a los animales, para que reciban a cambio su leche, carne y huevos. Esta es la manera de criar personas normales. Así es como fuimos criados. Cuando éramos niños, acompañábamos a nuestros padres en los campos. También íbamos al servicio de vísperas. También jugábamos al fútbol, nos uníamos a los Boy Scouts y participábamos en campamentos de verano. Me encantaba asistir a la divina liturgia y participar en la música. Cada verano, mis padres y mis hermanos mayores me enviaban a varios trabajos, donde ganaba algo de dinero. Después, cuando estudiaba en la Facultad de Derecho de Atenas, no volvía a Chipre en los veranos. Fui a una isla con mucho turismo, Spetses. Es agradable de lo que estamos hablando. Genial. ¿Ves? En lugar de hacer preguntas sobre el anticristo, ¿por qué no preguntar sobre estas cosas? Si proporcionamos a los niños todas estas cosas de las que estamos hablando, entenderán completamente quién es realmente el anticristo. Entonces no necesitarán ni a Kirill, se refiere al patriarca de Rusia, ni a Bartolomé, se refiere al patriarca ecuménico de Constantinopla, ni a Neofitos. Lo entenderán por sí mismos. Proporcionen ahora a sus hijos todo lo que deben tener. Vitaminas ortodoxas. Espera un momento, aún no hemos terminado. Nos detuvimos en Spetses. Éramos niños pobres y refugiados, pero también amábamos aprender cosas. Así que, mientras estaba en Atenas para estudiar en la Facultad de Derecho, trabajaba durante los veranos. Mi hermano mayor me dio este consejo: si quieres estudiar y ganar dinero para tus estudios, cada verano irás a Spetses para trabajar como camarero. En ese momento, mi padre espiritual era, y todavía lo es, San Jacobos Tsalikis de Evia. Él dio su bendición para que fuera allí. Le dije, muchas tentaciones acechan allí. ¿Qué clase de monje seré? ¿Qué clase de sacerdote? Si caigo en estas tentaciones. No, me dijo. Tienes que ser probado. Estarás rodeado de muchas personas toda tu vida. Necesitas dejar de temer a las personas. A través de las tentaciones, adquirirás experiencia valiosa. Y yo, mismo, te protegeré con mi paraguas. Punto. Me di cuenta de que se refería a su oración. Así que, el 15 de agosto de cada año, cuando se celebra nuestra panagia, recuerda, en aquel entonces no había móviles, solo el teléfono fijo del hotel. El encargado de los teléfonos me gritaba: Omiros, el abad del monasterio de San David, en Evia, te está llamando. Era San Jacobos. Entonces le hacía una broma y le preguntaba: Geronda,
¿Está funcionando el paraguas? ¿Me está cubriendo? Sí, sí, respondía. Cuidado, no levantes demasiado la cabeza, porque eres alto y se me hace difícil. Tu altivez atravesará mi paraguas. Quería decir que era orgulloso. Ten humildad, mi hijo, ten paciencia y todo encontrará su camino. Evgeny, mi querido obispo, si uno de los padres es ateo en una familia, ¿cómo debe comportarse el otro? Creyente, y tener una buena relación con él o ella. Morpou, ciertamente, las cosas son más difíciles cuando uno de los padres no es creyente. Aún así, la experiencia de la Iglesia, las familias ortodoxas y de muchos santos enseña esto, mientras, una sola persona, exista en cada familia quien se arrepienta a la manera ortodoxa, quien rece a la manera ortodoxa y comulgue frecuentemente a la manera ortodoxa. Solo uno. Este podría ser la madre por sí sola. Podría ser el padre. Podría no ser ni el padre ni la madre, en el caso de que ambos padres sean personas seculares y esta persona sea una abuela. O un abuelo. En algunos casos, ni siquiera había un abuelo o abuela ortodoxos. ¿Qué tenían? Una niñera. Una cuidadora, en otras palabras. Algunos de los hijos de los ricos tenían eso. Un niño como ese me dijo el otro día, no fuimos criados ni por nuestra abuela, como tú, ni por nuestra madre, como tú. Apuntaron al ejemplo de mi madre y abuela, porque las menciono mucho en mis homilías. Tampoco tuvimos un padre como el tuyo, Nicolás, es decir, punto. Aún así, teníamos en nuestra casa a una sirvienta con gran humildad. Ella fue quien nos enseñó humildad, paciencia, oración, Cristo. Si prestas mucha atención a lo que respondí en la primera pregunta, eso es, lo que San Porfirio y San Paisios nos dijeron. Así como lo que dije sobre San Jacobos y su guía para mí como estudiante universitario. Si prestas atención a todo esto, todas las respuestas a tus otras preguntas están ocultas dentro de estas interpretaciones y posturas de los santos. Todo el asunto, querido mío, es la energía espiritual. Es decir, tener una persona imán dentro de la casa. Alguien que recoja la energía del Espíritu Santo y no la de los espíritus demoníacos. Esta persona luego la transmite al resto, en secreto, en secreto. Por eso es muy importante que los padres, o incluso los abuelos, amen la divina liturgia, que amen arrepentirse, que amen confesar sus pecados, que amen los sacramentos de la Iglesia, para convertirse en imanes del Espíritu Santo. La segunda cosa, de la que también hablamos antes, es ayudar a los niños, incluso en edades mayores, a familiarizarse con su herencia. A familiarizarse con las virtudes y los pecados de sus antepasados, lo que antes llamamos memoria del corazón. Es de suma importancia, porque a través de esto uno llega a conocerse a sí mismo. Luego puede arrepentirse más fácilmente. No tener ilusiones ni fantasías sobre sí mismo ni enorgullecerse de sí mismo.